Está claro que hay mucho que comentar con nuestro próximo invitado, que es el nuevo portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, que nos acompaña hoy aquí en el plató de la Hora de la 1. Señor Pachi López, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos Bienvenido días. a la Hora de la 1. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le sienta el cargo nuevo? Pues estoy rodándome en ello. Bueno, pues le agradecemos mucho que venga a rodarse aquí también un rato, en una jornada, bueno, que estábamos viendo debate intenso sobre el posicionamiento del PSOE tras hacerse pública, bueno, al menos ese primer avance, ¿no?, de lo que será esa sentencia del Supremo. A mucha gente le sigue sorprendiendo que defiendan la honestidad, la honorabilidad de dos personas con dos sentencias, una de la Audiencia Provincial y otra ya firme del Supremo. Sí, pero vamos a ver, el Partido Socialista siempre parte del respeto y de acatar las sentencias de los tribunales. Pero a partir de ahí podremos decir que nos produce mucha tristeza esta sentencia, de la que todavía no conocemos los detalles y habrá una valoración cuando los conozcamos. Nos produce tristeza una sentencia por la que se condena a dos personas como Manolo Chávez o Pepe Griñán, que ni sus más acérrimos enemigos dicen, porque los hechos están ahí, que se hayan llevado un solo euro de dinero público, que de ninguna de las maneras se han enriquecido ilícitamente, que no han cobrado ni pagado sobresueldos en sobres de dinero B, que no han financiado a su partido ni sus sedes. Simplemente lo que hicieron fue agilizar unos trámites para que el dinero de los sedes llegara mucho mejor, más fácil, más eficazmente a las empresas y a las personas que los necesitaban. Cosa que pasó por el Parlamento andaluz y que fue aprobado, entre otros, por el Partido Popular. Y que, desgraciadamente, por esa agilización, hubo gente que sí, que ilícitamente se aprovechó de eso. ¿Podemos decir que estamos tristes por esto? Me parece razonable. Pero, o sea, que malversación no es solo que uno se lleve el dinero para sí mismo, ¿no? Sí, pero fíjate, también podré decir que estoy sorprendido, porque la justicia, que es una en España, en un caso similar, ha decidido que otra presidenta de otra comunidad, que ella misma reconoció que pecó invigilando, ha decidido que ella no es partícipe de la corrupción. No, de Esperanza Aguirre. Hace bien poco. Quiero decir, no, puedo estar sorprendido, ¿verdad? Y además que políticamente, cuando hablamos de responsabilidades, tanto Pepe Griñán como Manolo Chávez abandonaron todos sus cargos públicos, abandonaron la militancia socialista e incluso los ciudadanos ya han cobrado esa responsabilidad política y hoy el Partido Socialista no gobierna la Junta de Andalucía. ¿Ustedes creen en la inocencia de Chávez y Griñán? Yo creo que ellos, como he dicho, y vuelvo a decir, los datos están ahí, los hechos están ahí, hasta sus enemigos reconocen que ellos no se enriquecieron, que pudieron tener esa culpa de intentar agilizar, porque esto que se dice, los 600 millones, es que es mentira. La inmensa mayoría de esos recursos llegaron donde tenían que llegar, ya ayudaron a empresas y a ciudadanos que tenían problemas. Otra cosa es que algunos, efectivamente, sí, que ilícitamente se enriquecieron con eso. ¿Le parecía lógico que se indultara a Chávez y Griñán? Bueno, ese es un momento procesal en el que ni estamos. No digo porque el abogado ya ha anunciado que posiblemente... El abogado lo que habló fue de un recurso al Tribunal Constitucional. Bueno, esperemos. ¿Qué le ha parecido la reacción del PP, que ha calificado lo que ha pasado en Andalucía del peor caso de corrupción? Eso sí, también salvando no a todo el Partido Socialista, sino que ha hecho algunos. Pero es que a mí no me gusta jugar a esto y tú más, porque en el fondo a quien perjudica de verdad todo esto es a la política en su conjunto, ¿no? Pero debieran estar un poco callados, ¿eh? Primero porque, como digo, la agilización de los trámites también los votó el Partido Popular en el Parlamento andaluz. Y segundo, porque el único partido condenado en España por corrupción es el PP, con una sentencia que dice que organizaron toda una trama para la corrupción, en el que habla incluso esa sentencia de obstaculizar a la justicia por parte del Partido Popular. Por lo tanto, un poco de prudencia a la hora de hablar. Y he visto cómo han salido en tromba dirigentes que mejor estarían callados. Bueno, vamos a dejar ya la sentencia de la SE. Hablamos un poco de la nueva tarea que tiene al frente del Grupo Socialista en el Congreso como portavoz. ¿Qué le han pedido? ¿Qué hay que hacer que no se estaba haciendo hasta ahora y que seguramente se necesita, entiendo, por parte del Partido Socialista? Bueno, lo que dijo el secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno, es que efectivamente entramos en una nueva
etapa en la que, de alguna manera, él lo resumió en eso, vamos a por todas. Y cuando uno dice vamos a por todas y gobierna, quiere decir que va a utilizar los recursos del gobierno para ayudar a la gente que lo pasa mal, en primer lugar, para ayudar a la economía productiva de este país en circunstancias bien difíciles, lo estabais hablando antes, ayudar a empresas, ayudar a sectores estratégicos, definir nuevos nichos de futuro en este país y también en lo más interno, ir a por todas en algo que tendremos dentro de menos de un año, que son unas elecciones municipales y autonómicas. Y él hablaba de meter una marcha más. Bueno, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y vamos a ver... Pero esa marcha más, ¿qué sobre significa? Sobre todo yo creo que necesitamos una comunicación más directa con la ciudadanía. Es decir, hay cantidad de cosas que hace este gobierno que llegan exclusivamente a aquellos que las reciben directamente, pero que conforman un proyecto progresista, un proyecto socialdemócrata que define una salida a la crisis, a las crisis que estamos viviendo, mucho más justa, mucho más equitativa, de cómo salimos de la crisis anterior en manos de un gobierno de la derecha. Porque hablaba ayer Feijóo de que este gobierno ya no puede tomar la iniciativa. No, es que la iniciativa la está tomando todos los días. El problema es que la oposición y el Partido Popular no se define. Ejemplo último. El gobierno ha propuesto, y vamos a presentar en las próximas horas, una proposición no de ley para que aquellas grandes empresas energéticas o grandes entidades financieras que están teniendo beneficios extraordinarios por la crisis, paguen un impuesto también extraordinario. Y él está en contra. Por lo tanto, ¿a quién defiende? Dijo hace poco que defendía a los humildes. Bueno, pues se ha votado en contra del ingreso mínimo vital, de subir el salario mínimo, de la revalorización de las pensiones. Pero el problema es que esas medidas no lleguen a los ciudadanos y que seguramente puede tener alguna relación con... Sí, llegan. llegan. No lleguen. Sí, pero es que llegan. Ah, no, que no lleguen... Que no lleguen con lo que nos contaba usted ahora. Claro. Y que supongo que eso puede tener algo que ver con la situación demoscópica en la que nos encontramos, no sé si el resultado en Andalucía. ¿Es única y exclusivamente de comunicación, de no saber contarlo bien? No, yo no estaba contando... No, decía que necesitamos una relación más y una conversación más directa, seguramente. Sí, porque a veces... hay gente que te dice, a mí me lo han dicho por la calle, es que os dedicáis a cosas que no tienen que ver conmigo. ¿Cómo que no tienen que ver contigo? ¿No tiene que ver contigo subir el salario mínimo? ¿No tiene que ver contigo una reforma laboral que está haciendo fijos a la mitad de los contratos y que ha hecho que haya un récord de trabajadores afiliados a la seguridad en este país? ¿No tiene que ver contigo que subamos o con tus padres, que subamos las pensiones con el IPC? ¿No tiene que ver contigo que ayudemos en 20 céntimos cada litro de gasolina? Claro que tiene que ver con ellos, pero a veces el ruido llega más. Pasa que el ruido muchas veces llega en el debate interno, por ejemplo, del gobierno de coalición, para llegar a estas medidas, que no sé si eso hace perder no el objetivo final, sino que la gente sepa un poco cómo ha quedado la cosa. Entiendo, y creo que es una mala costumbre. Yo estoy acostumbrado, yo vengo de Euskadi. Mala costumbre el debatirse públicamente. Yo vengo de Euskadi, donde los gobiernos de coalición han sido casi la regla y no la excepción. Aquí en España es la primera vez que hay un gobierno de coalición. Y en Euskadi sabemos que los gobiernos de coalición están conformados por dos formaciones políticas que tienen pensamientos y proyectos distintos. Pero no hay que poner el énfasis todo el rato en lo distinto. Porque es muy curioso. En este gobierno de coalición es verdad que a veces se proyectan las posiciones distintas, pero luego siempre hay un acuerdo. Bueno, pues igual es que hay que trabajar más discretamente y anunciar solo el acuerdo. Entiende, ¿no?, que parte de esa distancia con la sociedad puede venir por ahí. Acabo de reconocértelo. Que no es bueno, que solo proyectemos ruido. Pero es que al final hay acuerdo y sacamos las políticas adelante. Tendrá que tejer también complicidades en el Congreso, es una de las tareas también del portavoz. Un momento un poco complejo, ¿no? Por ejemplo, con Esquerra, venimos de todo lo que ha pasado con Pegasus, no ha sido muy colaborador en los últimos proyectos y propuestas que ha llevado el Gobierno al Congreso. ¿Cómo espera encontrar a Esquerra? Y es verdad que a lo mejor hoy también se abre un poco de camino, ¿no?, con la mesa de diálogo. Pues con eso, con diálogo, hablar y por ejemplo... ayer se aprobó también el techo de gasto de unos presupuestos. Yo creo que es más que razonable que haya un acuerdo presupuestario. Porque después de todo lo que hemos venido haciendo, todo lo que hemos venido acordando, es que este gobierno ha sacado adelante 150 proyectos legislativos en esta complejidad, en este Parlamento fragmentado, buscando aliados, buscando la suma, ¿no? Bueno, pues que todo eso ahora se plasme en un presupuesto. Y eso se negociará con Esquerra, se negociará con el PNV, con las fuerzas políticas que han permitido sacar adelante estas políticas. Desgraciadamente, no con la derecha de este país, porque a todo ha dicho que no.
Eso me parece antipolítica. Eso me parece tener muy poco sentido de Estado. Cuando un país, y es verdad que lo estamos pasando mal, porque como digo, hemos empalmado crisis y ahora está de la guerra que nos está haciendo, ha derivado una crisis energética que tiene muchas consecuencias, uno tiene que arremangarse y aunque esté en la oposición tiene que sumar. Y esto del no a todo, ¿para qué utilizan la política entonces? Si no es para arreglar los problemas y para ayudar a la gente. Pero tampoco ha sido un no todo. Ha habido la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Audiovisual, que sí que ha habido Ya, cierta sí, fíjate lo que estás diciendo. Y lo que llega directamente a la gente, ha votado en contra de todo, ¿eh? De la reforma laboral, del salario mínimo, de la subida de las pensiones, del ingreso mínimo vital, de acabar con el medicamentazo, porque hemos hecho tantas cosas que a veces se nos olvidan. Luego hacen el discurso de que defienden a los humildes, ya. Pero cuando hay que votar y hay que mojarse, defienden a los de siempre. Bueno, volviendo un poco a los socios que les han ido acompañando a lo largo de esta legislatura. El otro día en el debate del Estado de la Nación, el portavoz del PNV, Héctor Esteban, les acusaba un poco de siempre ir ya con el plan cerrado, de poca negociación, de poca voluntad de diálogo. ¿Puede haber pasado eso? ¿Se puede mejorar? ¿Tiene razón o no? Si lo dicen, seguramente ha pasado en alguna ocasión, pero vuelvo a repetir, encima de la mesa lo que hay son acuerdos. Acuerdos que han sacado adelante 150 iniciativas, ¿eh? Es decir, el diálogo es complejo, porque estamos hablando de muchas formaciones políticas que defienden intereses que a veces pueden llegar a ser incluso contrapuestos y diferentes, y el gobierno ha hecho un ejercicio de diálogo, de negociación, de entendimiento, de eso que a veces se llama geometría variable, para sumar, ¿no? Pues a veces hemos llegado tarde, ya, pero es que las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, hay que hablarlas, hay que discutirlas. Y la primera negociación es incluso en el propio gobierno, ¿no? Como estábamos hablando ahora. Pero lo importante es que las cosas salen. Usted ha sido endacari en momentos muy complejos, sí, también en momentos buenos, como cuando... No, y además, porque a veces muchos me achacan, con un acuerdo con el PP, y no se me caen los anillos, y lo defiendo, pero con un PP que quería acuerdos, con un PP con visión de país, con sentido de Estado, que no lo encuentro ahora. Bueno, pero en momentos muy distintos también, ¿no? De dureza en el País Vasco, me refiero. Sí, pero bien, salvando todas las distancias, el país vive en momentos también muy complejos, muy complicados y muy duros. Salvando todas las distancias. Le iba a preguntar por los pactos con EH Bildu. ¿Se siente usted cómodo? ¿Le parece razonable que sea un socio de los más habituales últimamente pero uno del gobierno? Uno no gobierna para sentirse cómodo y para darse gusto, sino para hacer lo que tiene que hacer. Y cuando uno tiene que sacar adelante políticas que ayuden a la gente que lo pasa mal, y hay mucha gente que lo está pasando mal, y la inflación está haciendo que haya mucha gente que lo pase mal, lo que tiene que hacer es utilizar los recursos del Estado para ayudar a esa gente principalmente. Y si el principal partido con el que, como digo, debiera de poner encima de la mesa ese sentido de Estado y esa política para ayudar a la gente te dice que no, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? Porque con Bildu ya sé que nos achacan los males del infierno. Oiga, que con Bildu hemos pactado subir las pensiones. Que con Bildu hemos pactado que haya un ingreso mínimo vital que está ayudando a 1.200.000 familias de este país que no tenían ningún recurso. O que hemos pactado planes para ayudar a paliar algo las consecuencias de la invasión de Putin. Sí, bueno, ojalá hubiera querido el Partido Popular o Ciudadanos entrar en esa negociación, pero es que no han querido. Por tanto, no se siente especialmente incómodo con esas negociaciones o cuando tenga que hablar con ellas, etcétera, etcétera. Como digo, uno gobierna para sacar las cosas adelante y para ayudar a la gente. Una última cosa, en 15 minutos empieza esa mesa de diálogo. ¿Qué tiene que salir hoy de esa mesa de diálogo? Diálogo y acercamiento en cosas que ayuden a la ciudadanía catalana. Pero se nos ha dicho que ya cuando hubiera reuniones porque había acuerdos concretos. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Pero quiero decir, espérate, negar el diálogo es negar la política. Y hay quien niega el diálogo. Tanto el Partido Popular como algún partido en Cataluña, ¿verdad? Que forma parte del gobierno de Cataluña. Pero eso es negar la política. Uno se sienta en una mesa entendiendo que no tiene toda la razón. Vamos a ver qué cosas podemos acordar para que beneficie a la ciudadanía catalana. Pero Esquerra habla de desjudicialización. ¿Qué puede implicar eso? Pero es que antes déjame decir otra cosa. Porque creo que Cataluña necesita también diálogo en Cataluña. ¿Sí? Porque una cosa está muy bien del gobierno de Cataluña con el gobierno de España para intentar arreglar algunos asuntos, pero es que la sociedad catalana es tan plural y tan diversa como lo puede ser la sociedad española. Y allí se necesita un diálogo.
entre los partidos catalanes que den respuesta a lo que necesita la sociedad catalana. No, le preguntaba por desjudicialización. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que pide Esquerra? Pregúntaselo a Esquerra. Porque, claro, significa que se pueda retirar algún... Claro, hay cosas que están en la justicia y que no están en manos del gobierno. Otra cosa es cambiar No algunas... estamos hablando de ninguna cosa extraña, ¿no? Es verdad que en demasiadas ocasiones una interpretación competencial, por ejemplo, no solo con Cataluña, sino con otras comunidades, ha hecho que vayamos al Tribunal Constitucional permanentemente. Claro. Seguramente podemos acordar cosas de estas que no tienen por qué ir al Tribunal Constitucional, que simplemente hablando se pueden arreglar. Ojalá. Una última cosa, usted es presidente del Congreso también. Sí. No sé cómo observa lo que está pasando con Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán. Ya, pero fíjate, es que está en una causa... Bueno, básicamente está al límite de sentarse en el banquillo de los acusados. Pues eso, pues uno, por dignidad personal y pues sobre todo por la dignidad del puesto que ocupa, deja el puesto para que la institución tenga todo su prestigio y se somete y se defiende como crea que debe defenderse. Señor López, muchas gracias por venir aquí por primera vez como portavoz. Muchas gracias. Esperamos la próxima. Eso es que no sea la última. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.